el ancla de la iglesia. Mientras la hermana escribe el ancla de la iglesia, quiero decirles a los presentes que el Evangelio es comparado a una canción que tiene muchas estrofas, más de 7, más de 8, más de 10, más de 15 estrofas. Ahora pensemos el ancla de la iglesia. Pensemos en que haya un niño que se me aprenda una canción que tenga nomás 5 estrofas. Sí se puede, una por una, ¿verdad? Sí se puede. Sí se puede, una por una. Vamos a mencionar algunas de las estrofas que tiene el Evangelio. Una de ellas es el plan de salvación. Otra estrofa es el pecado. Otra estrofa es la ley de Dios. Otra estrofa es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el día de reposo, la alimentación, el juicio. Y así aparecen muchas y muchas estrofas. En esta ocasión tenemos aquí el ancla de la iglesia. ¿Qué es un ancla? Es un aparato de mucho peso con una cadena muy enorme, muy fuerte y muy larga, que sirve para amarrar, para estacionar un gran aparato llamado barco, que se encuentra en la orilla del mar. Y cuando un barco no tiene ancla, le está faltando algo. Y muy interesante, porque ellos, para estar seguros de cualquier cosa, van a estar un momento en un lugar, entonces bajan el ancla. Lo que pasa es que esta ancla es lo contrario, es para arriba. ¿Cuál sería el ancla de la iglesia? Eso es el tema, el ancla de la iglesia. Pero ahora vamos a ver el título de nuestro estudio. Es el santuario. El santuario está relacionado con el Padre, con el Hijo, con la ley de Dios y también con el pecado. Está relacionado. ¿Por qué existe juicio? Porque existe pecado. Si no existiera pecado, no estuviera la necesidad de un juicio. ¿Cómo nosotros pensamos en el juicio de Dios? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo visionamos? Como algo duro, como algo de tenerle miedo, como algo favorable para las criaturas, para los seres humanos, para la humanidad, o como un látigo de Dios, como una severidad de Dios. ¿Cómo lo vemos? La gran mayoría en este mundo, en la sociedad, cuando se oyen mencionar la palabra juicio, se asustan, se sienten mal. Pero déjeme decirle que Dios está interesado que no solo la iglesia comprenda y entienda el tema del juicio, sino que la sociedad, la humanidad también lo entienda. Pero ¿cómo vamos a enseñar allá si acá no hemos comprendido? Lo que sabemos enseñamos. Ahora sí nos vamos a centrar. El ancla de la iglesia es el santuario. Y en el santuario hay una administración. Y ahí está participando el Padre y el Hijo y también el Espíritu Santo. Mire cuántas cosas se encuentran ahí. Lo vamos a hacer así breve por el tiempo. Ya creo que me quedan pocos minutos. ¿Dónde encontramos en la Biblia que Dios habla de la purificación del santuario basado en tiempo? 8:14 de Daniel. Ayúdenme con la lectura brevemente. 8:14 de Daniel. En 8:14 de Daniel dice, hasta 2003, a ver, ¿ya quién lo tiene?
y luego el santuario será purificado. Ahí descubrimos muchas cosas. Y luego el santuario será purificado. En otras palabras, tenía que cumplirse este periodo profético, este periodo de tiempo profético, y cuando se cumpliera empezaría la purificación del santuario. Para seguir hablando del santuario tenemos que ver que en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico y alrededor, encontramos desde Éxodo, encontramos donde Jehová le dijo a Moisés que ordenara hacer un santuario, y le dice que este santuario sería figura del verdadero que está en el cielo. Entonces, este santuario donde participaron los sacerdotes del Antiguo Testamento era un taller, era una figura de lo que está en el cielo. Cristo vino y vivió como profeta acá en la tierra, no actuó, no participó como sacerdote, y es por eso que los sacerdotes no lo aceptaban, por falta de conocimiento de las profecías. Y se fue al cielo y comenzó como sacerdote y luego pasó a oficiar como sumo sacerdote. Ahora sí, hermana Ruth, por favor, vamos a trazar en la pizarra una línea horizontal. Vamos a trazar en la pizarra una línea horizontal, y en esta línea horizontal la vamos a dividir en dos departamentos. Una línea horizontal de lado a lado. Muy bien. Esta línea horizontal a la vez la vamos a dividir en dos grandes departamentos, en dos partes. ¿Cómo la dividimos en dos partes? Haciendo una raya en medio, así. Sí. Ya tenemos entonces los dos departamentos, pero vamos a sacar el tercero, en la parte de abajo, el atrio. En la parte de abajo, el atrio. De izquierda a derecha, el primer departamento se va a llamar el lugar santo. Y la otra parte se va a llamar el lugar santísimo. Y la parte de abajo se va a llamar el atrio. El texto introductorio nos dijo: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Mientras Él estaba en el trono de mando, aquí, en la capital del universo, aquí por ejemplo, estaba el Señor, desciende al atrio, viene a la tierra en la realidad, y aquí fuera del santuario, fuera de Jerusalén, en las colinas, muere, fue crucificado, y luego desciende al cielo. Hechos capítulo 1, versículo 9, 10 y 11. Desciende al cielo, una nube de ángeles le lleva. Asciende al cielo. Y una nube de ángeles lo lleva y se coloca en este lugar. Aquí estuvo 18 siglos. Exactamente 18 siglos, dice el conflicto de los siglos. Exacto, ni más ni menos. Cuando se cumplieron los 18 siglos, Jesucristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. En el periodo de la sexta iglesia es donde encontramos en el Apocalipsis, donde dice que se cierra la puerta que da al lugar santo y se abre la puerta que da al lugar santísimo. Y aquí se cierra, aquí estaba abierto, ahora se cerró aquí, cerramos ahí. Cerramos ahí porque ahí se abrió para subir de la tierra, el atrio. El Señor Jesús sube y está exactamente hasta el 22 de octubre de 1844, exactito. Pasa del lugar santo al lugar santísimo. Y empieza, pero antes de continuar hablando un poquito de eso,
Yo quiero regresar a la palabra juicio. Para entender el juicio divino, vamos a hablar de un juicio humano. ¿Les parece? Vamos a hablar de un juicio humano. Un juicio humano tiene 3 partes. ¿Cuáles son las 3 partes? Las 3 estrofas en la canción del juicio. La primera parte, vamos a hacerlo práctico acá. Venga hermano Pablito, venga hermana Luz, venga por acá. Venga, a ver hermana Luisa. Estos 3 hermanos, ella es peatón, ella es ciclista y él es camionetista, es decir, iba en un auto. Y entre los 3 hay un accidente en la calle. Muy bien, vayan a sentarse, gracias. Hay un accidente aquí. La investigación, el lugar y todos los detalles, esa parte se llama juicio investigativo. Esa parte. Para levantar el cuerpo del juicio, para levantar la hoja del juicio, tienen que venir las autoridades de tránsito. Debe haber algún testigo por ahí. Tiene que hablar el de la camioneta, tiene que hablar el de la bicicleta, tiene que hablar el peatón. Y bueno, se reúnen todas esas cosas y se lleva, se plasma en un papel, en una cosa, y se lleva para el estudio comparando con la ley civil o con cuál ley. ¿Con cuál ley se compara? No. Con la ley de tránsito. Entonces, ¿va al juez civil o va al juez de tránsito? Va al juez de tránsito, ok. Muy bien, estamos viendo la primera parte del juicio. Bien, una vez que está todo analizado, entonces ahora sí, cuando ya va esa parte, va allá, esa parte se llama juicio judicial. Va al Palacio de Justicia, va al escritorio, va al juez, va al abogado, va al perito, van todos aquellos que participan en esa actividad y están analizando. Pero ¿qué van a aplicar ahí? ¿Qué van a aplicar? La ley. ¿Cómo se llama esa ley? Ley de tránsito, correcto, muy bien. Esa es la segunda parte de un juicio humano. ¿Cuál sería la tercera parte? Supongamos que se encontró culpable al de la camioneta. Dos cosas hay. O que el de la camioneta esté en la penitenciaría, o que el de la camioneta esté, solo estoy ilustrando, no se asuste, o que el de la camioneta esté prófugo. Puede suceder cualquiera de los dos casos. Más fácil es que esté prófugo. Bien, pero ahora viene, después del análisis, después de la parte judicial, ahora viene la sentencial. Esa es la tercera parte del juicio humano. La parte sentencial o ejecutorio. Cuando se dictamina qué castigo se le da a la persona culpable, en este caso, eso tiene que ser avisado. Si está en la penitenciaría, va una persona a avisarle. Y si no está en la penitenciaría, sale por el periódico, por la televisión. Tantos años de condena, por decirle 3 años de condena. ¿Ya? Eso se llama juicio ejecutorio. Ejecuta. Ahí están las 3 partes del juicio humano. Vamos a la parte divina. La primera parte del juicio divino es este de aquí. Todo lo que pasó y hizo como actividad el Salvador. Los años desde que nació hasta que murió en la cruz, resucitó y se fue. Todo eso. Esto es la primera parte de las 3 personas que vinieron aquí. Sacerdote, fariseo, en fin, María, José, los ángeles, todo eso. Llevó eso Cristo al cielo. ¿Da? Y se ubica aquí. Se ubica aquí. Es la parte del análisis que se hace aquí. Y luego cuando hace la parte del análisis aquí, todo eso pasa en 22 de octubre, 1844, pasa al lugar santísimo, donde está sentado el juez. Este se llama juicio sentencial divino.
donde está el juez, ya vamos a ver los versículos, y donde está el Señor Jesucristo como abogado. Eso comienza desde 1844, 22 de octubre para acá. Vamos a ver los versículos. Primero, vamos a ver Primera de Juan 2:1. 2:1. Ya, leamos la Biblia. No importa está bien que lo sepamos de memoria, pero es bueno leer la Biblia. ¿Sí? 2:1, sí. Qué interesante. Abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Qué tres cosas le dieron el derecho o el título de defensor, abogado, juez, salvador al Señor Jesucristo? ¿Qué tres cosas le dieron el título para que el Señor Jesús sea nuestro abogado, nuestro juez, nuestro defensor? La encarnación del Señor Jesús, 1. ¿Sí? La muerte vicaria en la cruz, 2, y la resurrección, 3. Esas tres cosas le dieron el título de Salvador. Lo que no sucedió con María, ni con Pablo, ni con ninguna otra ser humano. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Eso tiene que quedar claro en nosotros, porque el enemigo trata de decirle un poquito de verdad, pero meterle una mentirita por ahí. Eso tiene que quedar claro para nosotros cuando nos toque defender la verdad. Ahora bien, ya tenemos entonces a nuestro Señor Jesús como abogado. ¿Y cómo comprobamos que había una visión profética para este tiempo que estamos mencionando ahí en la pizarra? ¿Cómo lo sabemos? Vamos a ver dos versículos en este momento. Vamos a ver el versículo del capítulo 14 de Apocalipsis, el verso 7. Veamos qué dice ahí. 14:7. Apocalipsis 14:7. Podemos ponerlo como una lista aquí, mi hermano Miguel, por favor. Vamos poniendo los versículos ahí que vamos utilizando en forma ordenada. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Ahí tenemos la hora de su juicio. Esa es la palabra que necesitamos ver en la Biblia. La hora de su juicio ha llegado. Esta era una profecía. Tenía que llegar la hora de ese juicio. Y esa hora estaba enmarcada en la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y luego el santuario será purificado. ¿Ves cómo va encajando? En la mañana enseñábamos cómo escudriñar las Escrituras. La gran mayoría de nuestros hermanos y hermanas leemos la Biblia, pero no escudriñamos. Y la recomendación es escudriñar, según San Juan 5:39. Es escudriñar, no es leer, ¿sí? Entonces la hora de su juicio es venida, ya lo vemos. Apocalipsis 14:7, más o menos por la parte media, ahí está la frase, nada más. Para eso consultamos el texto por ahora. Ahora vamos a buscar un versículo en el Antiguo Testamento que encaja con este. ¿Sí? Ese versículo es Daniel, capítulo 7, versículo 13, específicamente. Versículo 13, 7:13. Sí, por favor. Uno como hijo. Mira, este versículo fue uno de los que el Señor Jesús siempre usaba y decía, por tanto el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Buscaba con esta frase que los fariseos, que los sacerdotes buscaran la profecía del prometido.
Pero tanto había trabajado el enemigo en la mentalidad de la iglesia en su tiempo que no tenían capacidad para razonar las palabras del Señor. Ya en el Antiguo Testamento se dice el Hijo del Hombre. Ahora, ¿por qué citamos primero el versículo 13? Es porque en el versículo 9 y 10 visiona la Biblia un tribunal. Gracias, un tribunal. En el versículo 9 y 10 visiona la Biblia un tribunal en pleno, la instalación de un tribunal. Vamos a verlo, 9 y 10. Vamos a verlo. Sí, del 7. Cuando yo empecé a estudiar esto, yo tenía que basarme en el conflicto de los siglos para entender que el juez que está aquí, vestido de blanco, con la cabellera blanca, y que está en el trono, en la silla, y que está en la silla, me falta una silla acá, y que de la silla sale río de fuego, no de agua, que está sentado ahí, es el Padre, ¿ya? Es el Padre. Sale río de fuego y está sentado como juez, dice el versículo, y dice que se abrieron los libros. Por eso se ve ahí la instalación de un tribunal en pleno, ¿sí o no? ¿Ya? Este es el ancla de la iglesia, el santuario. Estoy tratando así por encima, un poquito profundo, sencillo, porque esto es bastante, hay que hablar muchísimo, a fin de que aún los niños puedan comprender. ¿Verdad que los niños me están atendiendo? ¿Verdad que las niñas me están atendiendo? ¿Verdad que sí? Muchas gracias por atenderme. ¿Sí? ¿Sí? Ya, este es... Ahora, nuevamente regresemos a Primera de Juan 2:1. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hasta allí vamos a dejar. Hermano, ¿qué es el pecado? Transgresión de la ley. Primera de Juan 2:4. Transgresión de la ley. Pero más allá, eso se dejó como definición para nosotros que entendamos, hasta ahí. Pero más allá, ¿qué es el pecado? Estoy haciendo una pregunta, hermano Junior, ¿me colaboras? Ponme la palabra corta aquí con signo de interrogación aquí arriba. Sí, ¿qué es el pecado? Para poner allá la respuesta. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Muy bien. La respuesta de una vez. Pecado es un poder, un gobierno, un reino que está en pugna con el poder, reino y gobierno divino. Ahora, sencillo, si el gobierno de Dios es en amor y Dios es amor, ¿cómo es este otro gobierno? ¿Ah? Es por la fuerza. Nosotros entendemos lo del pecado. No entendemos que cuando la Biblia nos da o cuando nos dan una sugerencia es una orden. Nosotros entendemos una orden cuando nos gritan o nos insultan o nos amenazan. Eso pertenece a lo de allá. ¿Ya? Pecado. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado por pecado. Pero ¿por qué yo regreso acá para hablar un poquito de esto? Hermanos, cuando nosotros cometemos un error, una falta,
una equivocación, un olvido, estamos prestos para condenar, para criticar, para aplastar. Y quiero hacerles una comparación. Va una manadita de ovejas corriendo, el pastor va adelante, y entre ellas hay una ovejita débil que va corriendo entre la manada, y viene la ovejita fuerte y la arronza o la aplasta, o se cayó sencillamente. ¿Qué hacen las demás ovejitas? Pasan por encima de ella, aplastándola. Y tiene que soportar hasta que pase el último y se pueda recuperar. Viceversa. Va la manadita de ovejas y hay una oveja subida de peso, que por el exceso de peso no puede correr. Se tropezó y cayó. ¿Qué le sucede a ella también? También pasa por encima, ¿cierto? ¿Ya? A veces, sin querer, se va a visitar. Tú sí pasaste el ejército. Acá tenemos un profesor que estuvo en el ejército, el hermano Carranza. Él hizo profesión de aquello. Cuando uno camina por el centro, en medio del grupo, se tropieza y le cae todo el mundo encima, ¿sí o no, hermano? Entonces, ¿qué es lo que hace uno si no quiere recibir, si no quiere correr ese riesgo? Corre afuera, aunque tenga que correr más, pero va seguro, corre afuera, ¿sí? Corre afuera. El Evangelio es una carrera al cielo, y como tal debemos nosotros apoyarnos. ¿Qué es lo que debe hacerse cuando un hermano o hermana comete un error? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Ah? Orar, ayunar, y a veces mejor es cerrar la boca. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la causa? De aquí sacamos muchas cosas para estudiar. ¿Por qué no se come carne? Porque estamos aquí en el tiempo de la expiación. Juicio ejecutorio, aquí. Ya. ¿Por qué no se debe quedar uno si cometió una falta? Debe seguir. ¿Por qué? Porque no sabemos si ya se terminaron con las hojas de vida de todos los muertos desde Adán y se esté revisando las hojas de vida de nosotros los vivos. Y para esto hay un texto bíblico, se los debo, pero se los voy a comentar. Dice, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Más el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. ¿Sí? La carrera cristiana no es carrera de resistencia. Hay que resistir. A veces se corre, a veces se trota y a veces se camina, pero lo que no hay es sentarse. Se sigue en pie, se sigue luchando, se sigue batallando. Esta carrera es para los valientes. Y Cristo dice, sigue, ven, avanza, avanza, avanza. Y Cristo está delante. Y a veces Cristo se regresa y nos toma en los brazos y nos pasa el bache, nos pasa la dificultad y nos deja que caminemos. Quedémonos con Cristo. Cristo está ahí en el lugar santísimo como abogado. Y termino con este texto. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Lucas 23, 34. ¿Cómo dice? ¿Sabe cuándo nos abandona Cristo? ¿Sabe cuándo? Nunca. Nosotros somos los que podemos abandonar a Dios, pero Dios no nos abandona por muchos errores que cometamos. Dios no nos abandona porque sabe que nosotros
Estamos aquí, mire. Estamos en este gobierno, en este poder, en este reino. Él sabe nuestra debilidad. Él sabe nuestra condición, nuestra naturaleza caída. Si Adán fue arrastrado, no estando en esta condición, nosotros, y con 6,000 y restos de años de pecado encima de nosotros, no yendo arriba, sino hacia abajo, Cristo vino y peleó la buena batalla y la ganó. Y ahora el Señor nos dice, sigue. Él conoce nuestra condición. Por eso es que Él nos ayuda, hermano. ¿Cuánto le queremos dar el corazón al Señor? Él quiere trabajar desde ahí, hermano. Démosle el corazón al Señor y no miremos nuestros fracasos, nuestros errores, nuestras faltas hacia atrás. Como dijo Pablo, procedo hacia adelante, olvidándome lo de atrás, a la meta. Y el Señor nos va a ayudar grandemente. Amén.